pasado, de Menzies, ayer y hoy. Lo mal que habremos hecho las cosas para que 43 años después, a esta altura, estemos imaginando que más de la mitad del padrón que está obligado a ir a votar en octubre tiene que tomar una determinación de cambiar la actualidad. Qué mal que habremos hecho todo aquello que significaba entender lo que nos había pasado, sobre todo en aquellos que hoy estamos de pie, que no tenemos la obligación de ir a votar, pero que estamos ansiosos por hacerlo, y que pertenecíamos a aquella juventud que se despertaba un día como hoy, hace 43 años, en distintas posiciones de análisis, de aquellos que decían mejor que se termine todo, cuando peor mejor, el pueblo va a reaccionar y se va a levantar en armas si los militares salen, los sindicalistas que decían esto se cae y pedían el 100% de aumento, los propios integrantes del gabinete que ni siquiera llevaban la información que correspondía a la presidenta de la República. Lo mal que habremos hecho todas las cosas para después de tantos años ni siquiera tener el coraje de reivindicar que ese último golpe de Estado, el más sangriento de todos, fue contra un gobierno peronista, pero esencialmente fue porque de los 11.000 millones de dólares que había dejado la llamada Revolución Argentina, se había comenzado a bajar y estaba en 8.000. Y entonces, como estaba el antecedente que en 1946 Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa, no se acosa que ahora la viuda haga lo mismo, y entonces el mundo internacional que jugó su batalla en la Argentina para ponernos de rodillas como estamos hoy frente al Fondo Monetario y a las entidades internacionales, no lo hubiera podido hacer si se consolidaba el poder popular. Pero la principal lucha estaba dada dentro del propio movimiento, y la principal lucha estaba dada entre aquellos que incluso en las cárceles festejaron, los que habían tomado la decisión de ser guerrilleros, festejaron la caída del gobierno porque decían, ahora sí el pueblo se va a levantar en armas. Qué mal habremos hecho las cosas para que nuestros hijos, y en algunos casos nietos, que tienen ahora la obligación de votar, le pidamos el esfuerzo para que cambien esta realidad que no llegó con un golpe de Estado, sino con el voto de la mayoría de los ciudadanos, y que impuso a Mauricio Macri como presidente de la Nación. No tengan ninguna duda que no fueron aciertos de Macri, sino todos los desaciertos de los gobiernos de Alfonsín a Cristina, que ayudaron a que pudiera aparecer un gobierno que haga estas cosas al mejor estilo de Martínez Dios. Y entonces, si no nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, si cuando el domingo, las dos marchas que va a haber, porque se conmemora el Día de la Memoria, ni siquiera se ponen de acuerdo para hacer una sola, y se pelean cuando construyen un documento, donde la mayoría de los que opinan ni siquiera vivieron aquella época, a uno le trae una profunda nostalgia, porque éramos protagonistas del tiempo y queríamos correr como bomberos para apagar un incendio que sabíamos que iba a ser muy cruel. Pero no nos creían. Y éramos un grupito muy pequeño los que pedíamos que se aguantara lo que faltaba, que justamente, igual que ahora, era una elección cerca de fin de año para cambiar al gobierno nacional si la gente no estaba de acuerdo. No, había que escarmentar, no se podía bajar la deuda externa, no se podía nacionalizar la boca de combustible y decirle a los petroleros del mundo, señores, ustedes van a hacer lo más caro, que es el cateo, o sea, la exploración, pero YPF, que era del Estado, va a tener la caja, se va a llevar toda la recaudación de la boca de expendio. No se le podía decir al mundo que Aerolíneas Argentina hacía un vuelo transpolar y entonces ahorraba 15 horas o 20 para llegar
a Japón y no utilizaría más la carga de combustible en Los Ángeles o en cualquier punto de Estados Unidos para ir a Oriente. No se podían hacer esas cosas. Eran demostraciones de soberanía que el mundo no estaba de acuerdo en aceptar. Y entonces cuando se pone en la balanza lo negativo que hubo y muchas cosas, lo esencial que son estas que le damos, ni siquiera fueron respetadas por la CGT, ni por la 62, ni por nadie. Habían entrado en la locura de pedir el 100% de aumento. Es decir, todos fuimos partícipes necesarios de una caída acelerada. Y también, por supuesto, los que entornaron a la presidenta, que algunos que querían llegar no podían llegar para dar el mensaje que correspondía. Miren, tengo en mis manos algo que no se conoce, que dice marzo 23, hora 24, José Alberto Dehesa. Es un folletito. ¿Sabe quién era Dehesa? El esposo de Marta Lonardi, es decir, el marido de la hija del primer usurpador del gobierno constitucional en el 55, que fue Eduardo Lonardi. ¿Y qué hacía Dehesa en aquella época? Era ministro de Defensa. Después lo vamos a leer. Pero ¿saben a dónde quiero llegar con esto? A que otra vez, en aquellos tiempos, los entornos, los que rodeaban a María Estela Martínez de Perón, de pronto le hacían nombrar personajes que venían de otras escuelas políticas, creyendo que con eso se iba a poder apagar lo que se había decidido en la platea de River Plate, donde allí los que protagonizaron el golpe de Estado se reunían mirando jugar a River y discutían entre ellos la hora, el día y la fecha. Y entonces Dehesa distribuyó a muy poca gente este folletito que se llama marzo 23, hora 24, donde cuenta su experiencia como el último ministro de Defensa de la Nación antes del golpe del 24 de marzo del 76. Y como nada pasa porque sí, porque no existe la casualidad, sino que existen la causa y el efecto de las cosas, ese golpe tenía un objetivo: que nunca más se les ocurriera al pueblo ejercer su soberanía política, su independencia económica y mucho menos la justicia social. Y por eso hoy nos va como nos va, porque no fueron capaces ninguna de las fuerzas políticas y ninguno de los peronistas que estaban cerca del gobierno de hacer lo que había que hacer. Y a partir de aquello, de que muchos decían, bueno, por fin se terminó todo, es decir, se hizo un golpe de Estado con consenso popular. La sociedad argentina había sido convencida que no se podía seguir en el abuso de los momentos que se vivían, y entonces había que cambiar por un gobierno de fuerza y de orden. Atrás de ese gobierno de fuerza y de orden, como siempre, los civiles, en este caso Martínez de Oz, que permitieron encadenar a la Argentina y que siguieron otros civiles, como el mismísimo Caballo, a quien transformaron en ministro, tanto Menem como de la Rúa, y ahora está aconsejando a Macri, Domingo Felipe. Si no tenemos la capacidad de darnos cuenta, y no le podemos exigir eso a más de la mitad del padrón que no habían nacido, que nacieron para esa fecha, si los que peinamos cana no nos damos cuenta de la culpabilidad que hemos tenido todos partícipes de aquel tiempo, por omisión o por exageración de la participación, por lo que fuere, si no entienden los dirigentes sindicales lo que pasó en aquel momento, cuando estaban arriba del 50% dividiéndose el famoso 50-50,
pero parecía que no alcanzaba, que había que pedir más. Si no entendieron los empresarios que nunca les fue mejor que los gobiernos populares, nunca, incluyendo al padre del presidente actual, que tenía 5 empresas pujantes, claro, con el golpe después tuvo 40 más. Miren, es indudable que los que tuvimos algo que ver en aquel tiempo, no estamos bien cuando se acerca la fecha. Y es indudable también que muchos de los que van a ir el domingo a las movilizaciones lo hacen por reflejo, lo hacen porque se lo contaron, lo hacen porque quieren acompañar a la historia, pero hay que profundizar. Y no importa si, como dice la comisión que lo analizó, son 8.000 los muertos o son 30.000. Un solo muerto, significaría que tendríamos que reanalizar todo lo que hicimos. Porque al final, los que tiraban tiros de un lado creían que lo hacían por la patria, y los que reprimían creían que lo hacían por la patria. Y lo que hoy no tenemos es patria. Es decir, cuando algún hito aparece en la historia como Malvinas, también aparecen los destructores, porque como lo hizo un proceso militar, entonces empiezan todos los cuestionamientos, y a algunos se le ocurre decir, hay que investigar porque le ponían en cepo a los soldados. Pero no dicen, hay que investigar a los ingleses que usurpan las islas. Si no cambiamos nosotros, es difícil que votemos como votemos, tengamos una mejor condición de vida. Los pueblos que pierden la memoria, que entran en amnesia, que no se preocupan por estudiar su pasado, suelen repetir los errores en el futuro inmediato.